Seguimos con la lectura del Sínodo 2021-2023. Por una Iglesia sinodal. Comunión, participación y misión. Seguimos con la reflexión a partir de la palabra de Dios, esas figuras que en el Evangelio se presentan como modelos que nos harán percibir el espíritu de este camino sinodal. Ahora se hablará de una doble dinámica de conversión. Pedro y Cornelio, tal como nos lo cuentan los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Número 22. El episodio narra ante todo la conversión de Cornelio, que recibe verdaderamente una suerte de anunciación. Cornelio es un pagano, presumiblemente un romano, centurión, oficial de bajo grado del ejército de ocupación, que ejerce una actividad basada en la violencia y la prepotencia. Sin embargo, se dedica a la oración y a la limosna, es decir, cultiva su relación con Dios y se preocupa por el prójimo. Precisamente el ángel entra sorprendentemente en su casa, lo llama por su nombre y lo exhorta a enviar, es el verbo de la misión, a sus siervos a Haifa, para llamar, el verbo de la vocación, a Pedro. El texto se refiere entonces a la narración de la conversión de este último, que ese mismo día ha recibido la visión en la cual una voz le ordena matar y comer de los animales, algunos de los cuales son impuros. Su respuesta es decidida: de ninguna manera, Señor. Hechos 10:14. Reconoce que el Señor que le habla, pero le opone una neta resistencia, porque esa orden anula preceptos de la Torá, irrenunciables por su identidad religiosa, que expresan un modo de entender la elección como diferencia que implica separación y exclusión respecto a los otros pueblos. Número 23. El apóstol queda profundamente turbado y mientras se pregunta acerca del sentido de lo ocurrido, llegan los hombres mandados por Cornelio, que el Espíritu le indica como sus enviados. A ellos Pedro responde con palabras que evocan las de Jesús en el huerto: yo soy el que buscan. Hechos 10:21. Es una verdadera y profunda conversión, un paso doloroso e inmensamente fecundo de abandono de las propias categorías culturales y religiosas. Pedro acepta comer junto con los paganos el alimento que siempre había considerado prohibido, reconociéndolo como instrumento de vida y de comunión con Dios y con los otros. Es en el encuentro con las personas, acogiéndolas, caminando junto a ellas y entrando en sus casas, como él descubre el significado de su visión. Ningún ser humano es indigno a los ojos de Dios, y la diferencia instituida por la elección no es preferencia exclusiva, sino servicio y testimonio de dimensión universal. Número 24. Tanto Cornelio como Pedro implican a otros en sus caminos de conversión, haciendo de ellos compañeros de camino. La acción apostólica realiza la voluntad de Dios creando
comunidad, derribando muros y promoviendo el encuentro. La palabra asume un rol central en el encuentro entre los dos protagonistas. Cornelio comienza por compartir la experiencia que ha vivido. Pedro lo escucha y a continuación toma la palabra, comunicando a su vez lo que le ha sucedido y dando testimonio de la cercanía del Señor, que va al encuentro de cada persona para liberarla de aquello que la tiene prisionera del mal y la mortifica en su humanidad. Hechos 10:38. De este modo de comunicar es similar al que Pedro adoptará cuando en Jerusalén los fieles circuncidados le reprocharán y le acusarán de haber violado las normas tradicionales sobre las que ellos parecen concentrar toda su atención, desatendiendo la efusión del Espíritu. Has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos. Hechos 11:13. En ese momento de conflicto, Pedro cuenta lo que le ha sucedido y sus reacciones de desconcierto, incomprensión y resistencia. Justamente esto ayudará a sus interlocutores, inicialmente agresivos y refractarios, a escuchar y acoger aquello que ha ocurrido. La Escritura contribuirá a interpretar el sentido, como después sucederá también en el Concilio de Jerusalén, en un proceso de discernimiento que es una escucha común del Espíritu. Pasamos ahora a la cuarta parte de este documento preparatorio, que se titula La sinodalidad en acción. Pistas para la consulta al pueblo de Dios. Es decir, una vez habiendo explicado el concepto de sinodalidad, cómo este concepto de sinodalidad está bien enraizado en las Sagradas Escrituras y en la tradición de la Iglesia, habiendo también puesto el espíritu que ayuda a vivir la sinodalidad bajo estos ejemplos escriturísticos, sobre todo del Evangelio, con los tres grupos esenciales que son Jesús, la multitud y los apóstoles, y con ese cuarto grupo que es la tentación al espíritu de la sinodalidad, que es el antagonismo o la división. Ahora esos dos personajes, Cornelio y Pedro, que tienen que abrir su espíritu a la novedad del Espíritu Santo, ahora va a poner y a sugerir algunas preguntas concretas y pautas para la consulta al pueblo de Dios, que vamos a ir leyéndolas. Número 25. Iluminado por la palabra y fundado en la tradición, el camino sinodal está enraizado en la vida concreta del pueblo de Dios. En efecto, presenta una particularidad que es también una extraordinaria riqueza. Su sujeto, la sinodalidad, es también su método. En otras palabras, constituye una especie de taller o de experiencia piloto que permite comenzar a recoger desde el comienzo los frutos del dinamismo que la progresiva conversión sinodal introduce en la comunidad cristiana. Por otra parte, no se puede evitar la referencia a las experiencias de sinodalidad ya vividas a diversos niveles y con diferentes grados de intensidad. Los puntos de fuerza y los éxitos de tales experiencias, así como también sus límites y dificultades, ofrecen elementos valiosos para el discernimiento sobre la dirección en la que continúan avanzando. Ciertamente se hace referencia a las experiencias realizadas por el actual camino sinodal, pero también a todas aquellas experiencias en las que se experimentan formas de caminar juntos en la vida ordinaria, incluso cuando ni siquiera se conoce o se usa el término sinodalidad.
La pregunta fundamental. Número 26. La pregunta fundamental que guía esta consulta al pueblo de Dios, como se ha recordado en la introducción, es la siguiente. En una iglesia sinodal que anuncia el Evangelio, todos caminan juntos. ¿Cómo se realiza hoy este caminar juntos en la propia iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? Voy a repetir estas dos preguntas. En una iglesia sinodal que anuncia el Evangelio, todos caminan juntos. 1. ¿Cómo se realiza hoy este caminar juntos en la propia iglesia particular? 2. ¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en nuestro caminar juntos? Para responder, se invita a preguntarse sobre las experiencias en la propia iglesia particular que hacen referencia a la pregunta fundamental. B. Releer más profundamente estas experiencias. ¿Qué alegrías han provocado? ¿Qué dificultades y obstáculos se han encontrado? ¿Qué heridas han provocado? ¿Qué intuiciones han suscitado? C. Recoger los frutos para compartir. ¿Dónde resuena la voz del Espíritu en estas experiencias? ¿Qué nos está pidiendo esa voz? ¿Cuáles son los puntos que han de ser confirmados, las perspectivas de cambio y los pasos que hay que cumplir? ¿Dónde podemos establecer un consenso? ¿Qué caminos se abren para nuestra iglesia particular? Diversas articulaciones de la sinodalidad. (27) En la oración, reflexión y coparticipación suscitadas por la pregunta fundamental, es oportuno tener presente tres planos en los cuales se articula la sinodalidad como dimensión constitutiva de la Iglesia. El plano del estilo con el cual la Iglesia vive y actúa ordinariamente, que expresa su naturaleza de pueblo de Dios, que camina unido y se reúne en asamblea convocado por el Señor Jesús con la fuerza del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio. Este estilo se realiza a través de la escucha comunitaria de la palabra y la celebración de la Eucaristía, la fraternidad de la comunión y la corresponsabilidad y participación de todo el pueblo de Dios en sus diferentes niveles y en la distinción de los diversos ministerios y roles en su vida y en su misión. El plano de las estructuras y de los procesos eclesiales, determinados también desde el punto de vista teológico y canónico, en los cuales la naturaleza sinodal de la Iglesia se expresa en modo institucional a nivel local, regional y de la Iglesia entera. El plano de los procesos y eventos sinodales en los cuales la Iglesia es convocada por la autoridad competente según procedimientos específicos determinados por la disciplina eclesiástica. Aunque son distintos desde el punto de vista lógico, estos tres planos se interrelacionan
y deben ser considerados juntos en modo coherente. De lo contrario, se transmite un testimonio contraproducente y se pone en peligro la credibilidad de la Iglesia. En efecto, si no se encarna en estructuras y procesos, el estilo de la sinodalidad fácilmente decae del plano de las intenciones y de los deseos al de la retórica, mientras los procesos y eventos, si no están animados por un estilo adecuado, resultan una formalidad vacía. Número 28. Además, en la relectura de las experiencias, es necesario tener presente que caminar juntos puede ser entendido según dos perspectivas, diversas y frecuentemente interconectadas. La primera mira a la vida interna de las iglesias particulares, a las relaciones entre los sujetos que las constituyen, en primer lugar la relación entre los fieles y sus pastores, también a través de los organismos de participación previstos por la disciplina canónica, incluido el sínodo diocesano, y a las comunidades en las cuales se articulan, en particular, las parroquias. Considera, además, las relaciones de los obispos entre ellos y con el obispo de Roma, también a través de los organismos intermedios de sinodalidad, sínodos de los obispos, de las iglesias patriarcales y arzobispales mayores, consejos de los jerarcas y asambleas de los jerarcas de las iglesias sui iuris, conferencias episcopales, con sus respectivas expresiones nacionales, internacionales y continentales. Se extiende, además, al modo en el que cada iglesia particular integra en ella la contribución de las diversas formas de vida monástica, religiosa y consagrada, de asociaciones y movimientos laicales, de instituciones eclesiales y eclesiásticas de diverso género, escuelas, hospitales, universidades, fundaciones, entes de caridad y asistencia, etc. Finalmente, esta perspectiva abraza también las relaciones y las iniciativas comunes con los hermanos y las hermanas de las otras iglesias y comunidades cristianas con las cuales compartimos el don del mismo bautismo. Este número 28, como ven ustedes, ha señalado el alcance que quiere tener este sínodo y este camino sinodal. Número 29. La segunda perspectiva considera cómo el pueblo de Dios camina junto a la entera familia humana. La mirada se concentrará así en el estado de las relaciones, el diálogo y las eventuales iniciativas comunes con los creyentes de otras religiones, con las personas alejadas de la fe, así como con ambientes y grupos sociales específicos, con sus instituciones, el mundo de la política, de la cultura, de la economía, de las finanzas, del trabajo, sindicatos y asociaciones empresarias, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, movimientos populares, minorías de varios tipos, pobres y excluidos, etcétera, etcétera. Finalizamos aquí la lectura del fundamento, del espíritu y de la ambición y la extensión de sus sujetos a los que se dirige. Creo que es importante empaparse de este documento para captar el espíritu del camino sinodal y así poder trabajarlo mejor en nuestras comunidades. En la siguiente lectura seguiremos con este documento en el que se hablará de las diversas articulaciones de la sinodalidad. Es decir, hablará de los compañeros de viaje, del escuchar,
del tomar la palabra, del celebrar, de cómo ser corresponsables en la misión, de dialogar en la Iglesia y en la sociedad con las otras confesiones cristianas, la autoridad y la participación, discernir y decidir, formarse en la sinodalidad.